Hola a todos y gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenidos a la sesión sobre narraciones de historias como catalizador de cambio. Mi nombre es Morgan Foster Ray y soy la directora de Bienestar en NC Child. Voy a estar presentando a nuestra presentadora en un momento, pero antes tengo algunos anuncios e instrucciones para todos. Esta sesión es completamente bilingüe en inglés y español. Tenemos un intérprete en línea. Todos tendrán que elegir el canal, ya sea de español o inglés, para poder escuchar el audio. Si usted no elige un canal de audio, no podrá escuchar a los presentadores. Para elegir un canal, busque el pequeño símbolo que aparece como un símbolo redondo de un mundo en la parte de abajo de su pantalla. Haga clic y luego elija español o inglés. Si elige el canal de español, va a escuchar a los intérpretes hablando en español. También podrá escuchar a los presentadores en inglés a un volumen más bajo. A los presentadores le pedimos lo siguiente: por favor, hablen de forma despacio, con claridad y tome descansos durante su presentación para facilitar el trabajo de los intérpretes. Tenemos muchos participantes en este seminario web, así que vamos a mantener a todos en silencio para preservar la calidad del audio. Para hacer una pregunta en cualquier momento durante la sesión, por favor escriba su pregunta en la sección que se llama Q y A, preguntas y respuestas, en la parte de abajo de su pantalla. Puede utilizar también el cuadro del chat para hacer comentarios generales y comunicarse con el moderador. Cuando termine la presentación, tendremos tiempo para preguntas y respuestas y trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas. Sin embargo, porque hay tantas personas, es posible que no podamos contestar todas sus preguntas. Esta sesión fue grabada con antelación, así que puede ver un video de la presentación, pero Kenia está en vivo con nosotros ahora y podrá responder a sus preguntas y platicar con ustedes a través del chat durante la sesión. Por último, esta sesión está siendo grabada. El video estará disponible durante las próximas semanas, tanto en inglés como en español, y le enviaremos un correo electrónico con todas las sesiones grabadas cuando estén disponibles. Bueno, comencemos. Les quiero presentar a Kenia Thompson, que trabaja con WordCrumbs. Vamos a escuchar más acerca de Kenia conforme hacemos su pregrabación en este momento. O escuchamos su pregrabación. Imaginen tener tanto miedo que la idea de hablar en público, pues que terminas mojando tus pantalones. Esa era yo hace a los 14, 15 años de edad. Yo no podía encontrar mi voz. Estaba sentada en la clase, en mi sexto periodo, escuela intermedia de middle school, y tenía que ir al baño. Muchísimas ganas de ir al baño. Y yo tenía tanto miedo de alzar mi mano y pedir permiso a la maestra y tener el valor de pararme frente al salón de clase. Tenía tanto miedo de hacer todas esas cosas, tanto que me arriesgué el mojarme mis pantalones. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Tal vez se estén preguntando por qué estoy contando esa historia. Pues solamente para que vean un poquito de uno de los catalistas que realmente me impulsó a este mundo de hablar en público y de la comunicación para mi profesión. La mayoría de las personas que conocían a Kenia Thompson antes probablemente dirían: oh no, esa chica jamás hubiera sido para ser reportera, nunca hubiera sido la que enseñe a otros cómo de forma efectiva hablar en público, ella jamás hubiera sido la que se frente a esa cámara en ese momento presentándole a ustedes como una persona que tiene experiencia con la narración y con proyectar y utilizar su voz como una herramienta poderosa para crear cambio. Pero aquí estoy frente a ustedes y utilizo esta historia para mostrarles lo mucho que pueden impactar las historias y pueden cambiar la agenda que usted tiene. Si está intentando usted motivar a las personas y crear cambio, las historias realmente pueden ser un cataliza para el cambio. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Kenia Thompson. Mucha gente ahora me conocen como la comunicadora maestra y nunca jamás hubiera sido esa persona, esa niñita chiquita sentada en esa silla en sexto grado, jamás se hubiera visto de esa manera. Así que si se están preguntando cómo yo voy a contar una historia dinámica, cómo yo voy a pelear por los derechos de los niños en ese estado,
No se preocupen, estamos con usted y vamos a hablar acerca de cómo poder sobreponerse a esas barreras y también cómo aprender a contar esas historias. Ahora les voy a contar un poquito más acerca de quién soy y cómo construí un equipo increíble. Así que yo conseguí la licenciatura en periodismo y luego otra licenciatura también en manejo de empresarial, porque yo quería enseñarle a todo el mundo acerca de este campo. Después de 20 años en relaciones públicas, editando, mercadeo, educación, relaciones públicas, medios sociales, y mi amor es la fotografía y video. Y vamos a compartir más adelante cómo esas dos cosas, en particular el video, puede ser una herramienta para ustedes en contar sus historias. Bueno, así que ¿qué deben de esperar el día de hoy? Pues vamos a prepararlos para cualquier tipo de narración que quieran contar ustedes o de hablar en público. Vamos a aprender cómo identificar y entender quiénes son su público y qué quieren escuchar de nosotros. Y finalmente, vamos a entender cuál es el poder de la narración. Ojalá que ya ustedes entiendan, solamente con esta pequeña historia que les compartí al principio, lo poderoso que puede ser. Ok. Así que cuando queremos hablar con un público, primero tenemos que entender, bueno, de qué vamos a hablar. ¿Por qué queremos hablar? Eso es lo primero. Así que sepan cuál es su tarea, qué les han pedido que hagan. Y aquí, pues ustedes son defensores para familias y niños en Carolina del Norte, ya sea acerca de la salud, vivienda, ya sea de seguridad, lo que sea el área, digamos, que están trabajando, les están pidiendo que ustedes salgan y hablen con las personas apropiadas acerca de defender los derechos de las familias y de los niños. Así que antes de hacer esto, tenemos que comprender quiénes van a escuchar su mensaje y por qué quisieran escuchar ese mensaje y cómo ustedes se lo van a entregar. Y eso es todo acerca de comprender o entender quién es tu público y entonces elegir el tema apropiado. Aunque tú pienses que el tema será el mismo, puede ser, pero la forma que lo vas a hablar puede ser diferente. Y luego hay que hablar acerca de cuáles son sus propósitos en particular. Y ahora vamos a profundizar acerca de eso. Bueno, tengo aquí una gráfica general en la cual hablamos acerca de tema, propósito general, propósito específico e idea central. Puede que parezca eso como su clase de inglés, pero sí es parecido de hecho. Cuando vemos las mejores historias a través del tiempo, ¿no? Lo que ustedes han leído en su clase de inglés, su clase de literatura, pues todas tienen esto en común. Ellos entienden quién es su público, cómo van a compartir su historia, qué iba a ser la parte más atrayente de su historia para atraerlos, para conectarlos, para que ustedes entren a esa historia y a ese mensaje. Así que cuando pensamos acerca de nuestro mensaje, el mensaje de nuestro discurso, nuestra historia, o sea cual sea la presentación que están haciendo, eso va a tener sus ideas centrales y todo el material de apoyo. Frecuentemente muchos oradores trabajamos, digamos, en el mensaje más que la introducción, porque para mí es como ya en el GPS poner tu destino. Si sabes para dónde vas, entonces sabes cómo comenzar. ¿Tiene sentido? Yo siempre le digo a los estudiantes y otra persona que toma una clase conmigo que tienen que primero entender a dónde quieren llegar y así van a poder empezar de una forma más efectiva. Bueno, así que aquí el tema que estamos dándoles es los medios sociales y el impacto en la sociedad. Eso es el tema. Así que el propósito general es informar e inspirar. Sabemos que hoy estamos aquí para informarles de algo, para inspirarlos, para que ustedes tomen acción. Muchas veces al final de nuestros discursos siempre hacemos como un llamado a la acción o le pedimos a las personas que hagan algo. Así que piensen acerca de eso conforme nosotros creamos historias. Ahora, para propósitos de este ejemplo, el propósito específico es educar a otros acerca del impacto que tienen las aplicaciones de medios sociales. Así que ven, ahora es como si tuviéramos un embudo al revés y estamos especificando qué queremos que entienda nuestro público, y qué queremos que ellos obtengan de nuestro mensaje.
Ok, y ahora tenemos lo que se llama tal vez la tesis o la idea central. Bueno, las redes sociales son una herramienta poderosa que tiene el potencial para transformar vidas, pero tiene que ser utilizado de una forma respetuosa y con cuidado, porque hay efectos positivos y negativos de las redes sociales y esto puede tener un impacto en los usuarios, así que hay que utilizar las redes sociales de una forma responsable. Así que aquí no hay ninguna confusión acerca de qué es lo que queremos que nuestro público, nuestra audiencia comprenda o se tomen, digamos, de este mensaje que tenemos para ellos. Queda muy claro. Así que conforme ustedes están creando sus historias, lo que ustedes quieren compartir con otros defensores en el Estado, piensen acerca de cuál es su propósito específico, su propósito general, específico y las ideas centrales. Que si ellos no escuchan nada acerca de lo que ustedes dijeron, que por lo menos se lleven esta idea general. ¿Ok? Bueno, así que cuando nos piden que hablemos en público, tenemos la oportunidad de hablar, hay momentos en los cuales tenemos que hacer investigación. ¿Ok? Wikipedia no es una fuente fiable. Hagan investigación de verdad, obtengan las estadísticas y los hechos, comprendan qué es lo que está afectando a las familias y los niños del Estado y cómo utilizarán esos números y esas estadísticas, esos testimonios. Y los testimonios son muy importantes. Paremos ahí un momento. Yo puedo contar una historia acerca de, no sé, que otra persona se mojó los pantalones, o puedo contar una historia de que a mí me pasó eso y es completamente diferente. O puedo contar una historia acerca de temas hipotéticos en la atención médica, pero yo puedo compartir también la historia de Rebeca y lo que tuvo que pasar Rebeca con Medicaid y con poder conseguir la cobertura adecuada. Y eso cambia todo. Si yo puedo escuchar el nombre de Rebeca, si puedo escuchar los desafíos de Rebeca, sus luchas, su preocupación de que no tiene suficiente cobertura para seguro médico, todo esto cambia la forma que la gente lo van a percibir. Así que cuando usted esté haciendo investigación, la idea no es explotar, no estamos explotando a otros, sencillamente estamos pidiendo su permiso para utilizar su historia para poder luchar para crear cambio, ¿cierto? Es lo que estamos haciendo. Así que cuando utilicen los hechos se pueden verificar, tienen más peso que una opinión y apoyan su petición, apoyan todo lo que ustedes están diciendo que tenemos que cambiar o que está mal, apoyan todo lo que tenemos que hacer diferente. Posiblemente tú me cuentes, esto tiene que cambiar o aquello tiene que cambiar, pues muéstrame los números, porque tú no puedes pelear contra las estadísticas. Así que si podemos usar hechos, si podemos usar testimonios y las estadísticas, aún mejor. Así que ahí se trata de nuevo de los números. Las estadísticas informan con números y cuando son relevantes y fáciles de entender, las estadísticas pueden realmente impactar a la gente y les pueden motivar a crear cambios, a luchar contigo. Así que digamos que tienes una estadística nacional y cuando miramos los números, posiblemente parece que no está impactando mucho a Carolina del Norte, ¿cierto? O para nada. Entonces, ¿qué pasa si tomas ese mismo número? Digamos que es 48% a nivel nacional y empiezas a ver, ok, ¿cómo esto lo vemos aquí en el estado de Carolina del Norte? Así que tomen ese número y encuentren cómo eso es que conecta con las personas que viven en el estado. Y puede ser que sea hasta un número más significativo. Así que no paren con estadísticas nacionales o de solamente una región, porque tal vez esto impacte o no impacta tanto que si tú haces un poquito más de investigación para ver y encontrar cómo eso impacta, por ejemplo, a la comunidad afroamericana, a la comunidad blanca, a la comunidad hispana y cómo esto afecta a hombres, mujeres, niños, ¿ok? Así que no paren solamente en el número más grande. Ahora enfoquémonos, porque aquí es cuando todo puede tener más impacto y cuando la gente se ve en esa situación, cuando pueden sentir la cercanía del problema, entonces se vuelve una preocupación para ellos. Hasta que ustedes no lo vuelvan
una realidad para las personas que, que ustedes quieren defender, entonces nunca se va a sentir real para ellos. Entonces tienen que hacer que la gente sienta el problema. Y sentir el problema quiere decir ponernos en los zapatos de esa persona. Entonces piensen acerca de la historia. Entonces, a medida que analizamos nuestra audiencia, ya más o menos sabemos cuál es el mensaje que queremos crear, que queremos compartir, que queremos utilizar como nuestro catalizador para el cambio. Pero pensemos, ¿a quién le vamos a hablar? Vamos a hablar con legisladores, vamos a hablar con profesionales de la salud, vamos a hablar con educadores. ¿A quién le vamos a hablar en este caso? ¿Y cómo van a necesitar estas personas oír este mensaje? Entonces, un par de cosas que podemos aprender en esta sección es analizar la audiencia y poner el mensaje de la manera que más les conviene a ellos. Porque desafortunadamente vivimos en un mundo muy egocéntrico y todos quieren saber, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿O cómo puedo ganar yo de aquí? Entonces esto podría parecer como que es manipulativo, pero la verdad es que yo tengo que poderme ver como parte de esta causa para participar en la causa. Entonces vamos a ver cuál es la mejor manera de poner que tu presentación sea exacta para los que están oyendo, las necesidades, los intereses, también las mejores prácticas de conseguir información de tu audiencia y también conseguir la participación de la audiencia, porque esto es lo más importante. Entonces, vamos a tomar un pasito atrás y hablar de las definiciones demográficas. Cuando hablamos de las demográficas, ¿qué quiere decir esto? Obviamente las demográficas es quién es nuestra audiencia, porque esta es quiénes son las personas con las que vamos a hablar, las personas que vamos a analizar. Las demográficas nos dicen quiénes son los que nos van a oír. Y esto puede ser muy útil cuando tomamos decisiones de qué utilizar en nuestros discursos. Es un ejemplo genérico, entonces, por ejemplo, si hablo de los beneficios, voy a estructurar mi mensaje diferente si estoy hablando con una audiencia mayor que está más cerca al retiro, a retirarse, o gente que es joven. Entonces, yo acabo de cumplir 39 años. Entonces, si yo estoy en un seminario escuchando acerca de opciones de retirarme, sé que hay beneficios, que es importante que yo pueda planear para cuando yo me pensione, pero todavía me suena muy lejano. Entonces, mi mensaje puede, sabemos que muchos de ustedes son jóvenes, yo soy joven. Puede que pensionarse no parezca algo tan cercano, pero si no planeamos ahorita, en el futuro nos vamos a arrepentir, algo por este estilo. Entonces, este mensaje es diferente. Entonces, si yo fuera mayor, digamos, yo creo que es la edad para retirarse ahorita es 66 años, creo, si no me equivoco. Entonces, digamos, yo tengo 60 años y estoy yendo a un seminario. Entonces, yo puede que esté muy preocupada acerca de mi retiro, de cómo me voy a pensionar, cómo voy a sobrevivir. Entonces, mi mensaje como presentadora va a ser diferente. Y puede que muchos de ustedes estén preocupados por cómo va a ser para ustedes el pensionarse y cómo lo van a lograr y cómo lo pueden hacer en este estado. Entonces, estas son las opciones que existen, ¿cierto? Entonces, es el mismo tema, dos audiencias diferentes, dos maneras diferentes de expresar este mensaje. Entonces, puede que hablen de lo mismo, la salud para los niños, el cuidado de salud para las familias, pero si audiencia es diferente, el mensaje tiene que cambiar un poquito. Puede tener los mismos resultados, el mismo efecto deseado, pero la manera que ustedes comunican este mensaje es diferente. Entonces, cuando pensamos acerca de este mensaje, de cómo se comunica el mensaje, muchas veces tenemos situaciones que nos causan problemas y nos causan problemas porque no lo pensamos de antemano. Hay mucha gente que ha dicho, piensen antes de hablar. Es tan importante, muchas veces tu mamá, tu abuela, tu tía, todo el tiempo te decían, piensa antes de hablar, no la vayas a embarrar.
Pero lo que pasa muchas veces cuando estamos sobre todo tan apasionados acerca de algún tema en particular es que podemos utilizar palabras que no se interpretan de la manera adecuada y que pueden sonar como algo muy peligroso, como, como una trampa peligrosa. Entonces, cuando consideramos las demográficas, tenemos que pensar estereotipos. Son las generalizaciones con relación a la raza, etnicidad, nacionalidad o mismo otros grupos que sean parte de tu audiencia que tú todavía no veas. Yo siempre utilizo el ejemplo de la paciencia. Entonces, mi familia es de Haití, mis dos padres, yo nací acá en Estados Unidos y creciendo en los 90 no era tan fácil porque siempre había un documental acerca del vudú, de que se practicaba en Haití, lo pobre que era el país, lo poco educados que somos y era muy difícil cargar con el orgullo de poder ser de Haití porque no quería que nadie pensara, pues, ¿tú practicas el vudú? ¿Cómo te sientes del estado actual de tu país? Todas estas preguntas que inmediatamente juzgaban quién era yo y mi familia y causaban mucho dolor para mí, mucha incertidumbre. Y digo todo esto para decir, imagínense ser el orador en un evento, en un taller, y por alguna razón tú estás hablando de países del tercer mundo, países en el Caribe, y de repente hablas de Haití. Y a pesar de que tú no tienes ninguna intención mala, tú hablas de la poca educación que hay o lo pobre que es el país. Y sí, es cierto, es posible que esas sean realidades, pero hay muchas cosas hermosas en el país. Pero tú sigues hablando de este país, de su gente. Yo, a menos que tenga mi cartera y que tengo mi bandera ahí adentro, yo no estoy cargando algo que sea muy evidente que yo soy de Haití. Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo sentada ahí en la audiencia, escuchando al orador? Y puede que yo estaba muy emocionada de escuchar a este orador, pero sigue hablando y criticando el país y las personas de donde yo soy. Y esto puede que sea un poquito extremo, y ustedes piensan, esto no pasa, pero sí, sí pasa y ha pasado. Pasa con relación a la raza, etnicidad, nacionalidad, ¿cierto? Entonces piensen cuando pasó lo del septiembre 11, piensen ahorita de la pandemia con COVID y cómo la gente ha percibido a los asiáticos, a cómo se perciben a los musulmanes y cómo muchos de estos pensamientos en la subconsciencia son filtrados y inmediatamente tú has ofendido a todo un grupo de personas que no vino para ser ofendidos. Entonces, es muy importante, imperativo que nuestros mensajes seamos conscientes de las palabras que queremos utilizar, las generalizaciones que hacemos, los estereotipos que tenemos, porque todos tenemos estereotipos. Entonces tenemos que asegurarnos que estos estereotipos no salgan a la luz en el momento que estamos hablando. Siempre pongo la definición del etnocentrismo, porque yo soy que es cuando uno cree que la cultura de uno mismo es superior a otras. Yo fui a una universidad de todo mujeres y porque yo soy parte de un grupo um, de mujeres, entonces yo puedo asumir ciertas cosas. Yo pienso, nosotras somos mejores. Como somos parte de un grupo, siempre pensamos que este grupo es mejor que otro. Entonces tenemos que quitarnos estos pensamientos y estas ideas en el momento que estamos enviando mensajes, porque no sabemos en qué momento este mensaje va a caer sobre los oídos de alguien y quienes están tomando las decisiones y se pueden ofender.
pueden pensar que ustedes están usando estereotipos, están generalizando y desafortunadamente ellos tienen el poder de no tomar la decisión que tú quieres que ellos tomen, solo por la manera que utilizaste las palabras. Entonces, esto puede que haya sido una historia un poquito aparte, pero me gusta ponerle atención a este tema en particular porque ha pasado tantas veces que yo oigo a la persona que dice la palabra que no es en su mensaje y lo único que se requiere es cambiar un poquito las palabras, volver a pensar, ponerlo, organizarlo o expresarlo de una manera diferente para que nadie se ofenda. Entonces mucha gente me pregunta, Kenia, yo no puedo hacer que todos estén felices, ¿cómo hago para no ofender a alguien? Desafortunadamente, siempre, de alguna manera, vamos a ofender a alguien. Y yo espero que no los haya ofendido en este momento, pero es posible que sí haya pasado. No podemos controlar todo, pero lo que sí podemos controlar es ser lo mejor que podemos ser en los mensajes que estamos comunicando y tratar de ser justos y no juzgar en el momento de enviar estos mensajes. Entonces, el respeto es lo principal. Y esta es nuestra responsabilidad ética con nuestros mensajes y con las historias que contamos. Entonces, ¿cómo nos conectamos con nuestra audiencia? Sobre todo virtualmente, ¿cierto? Porque esto es difícil para mí. Yo generalmente estoy enfrente de una clase, en un escenario, en un cuarto, estamos en un taller, pero esto es diferente y esto es muy diferente. Entonces, el COVID ha tenido cosas lindas y cosas muy feas también. La belleza es que nos ha puesto desafíos para que seamos creativos, de conectarnos de maneras diferentes y todo. Entonces, para mí, lo más efectivo ha sido, nuevamente, la narración, que sea personal. Mucha gente dice, puede que sea un poquito muy personal, pero yo digo, bueno, pues esta es la manera de conectarnos, porque si yo no puedo ser vulnerable, si yo no te demuestro quién soy yo, si yo no te puedo mostrar o dar un poquito de mi corazón, un poquito de mi compasión, entonces no puedo esperar que tú hagas lo mismo conmigo. Entonces, para mí, volverlo personal con mis historias, compartir historias, personas que me han dado permiso de compartir historias, estas son maneras muy buenas para poder crear relaciones. Y esto es algo que mucha gente se olvida, que no siempre se trata de conseguir el cliente o el apoyo, sino se trata de crear relaciones. Entre más la gente confía en nosotros, más vulnerables pueden ser. Entonces acuérdense de esto. No les dé miedo contar sus historias. Yo sé que muchas veces ustedes tienen que primero sentirse cómodos y bien en ciertos espacios antes de compartir cosas. Yo voy a ser honesta, yo no pude contar la historia de cuando mojé mis pantalones hasta el principio de la pandemia. Estábamos sentados en el estudio y yo pensé, ya es hora, es el momento. ¿Qué mejor momento que ahorita? Porque todos estamos buscando momentos pequeños de conexión y es momento de contarla. Y a mí me dio pena contar esta historia, pero les voy a contar algo. En el momento que lo conté, la cantidad de gente que me enviaba mensajes, que me llamaba y decía, Kenia, lo mismo o algo muy parecido me pasó a mí, o yo tengo tanto miedo de hablar en público, o yo tengo pánico de tener que estar enfrente de muchas personas. Muchas gentes ya no se sentía sola. Y, y todo esto porque vieron la belleza de la historia que yo conté y esta historia creó una oportunidad. Siguiente es, tenemos que motivar la participación. Después de esto yo voy a estar en vivo, entonces me pueden hacer preguntas, pero digamos que este fuera un taller así en directo que yo les esté hablando. Tenemos que crear la participación, motivar que haya participación. Pongan en los comentarios si han sentido tal cosa o tal otra, si sienten que los niños en Carolina del Norte deberían tener salud, beneficios de salud o salud garantizada. Entonces, esto los hace sentir como que son parte del mensaje, parte de la experiencia que están teniendo.
También hay que mirar las diferentes características en cada situación. No todas las situaciones van a ser las mismas y yo puedo mostrarles un mapa de qué hacer y qué no hacer. Pero puede que mis chicos vengan ahora y abran la puerta y tengo que reajustar las cosas. O tal vez pasa algo a nivel virtual, como pierdo mi señal de internet. O tal vez ustedes son interrumpidos o hay surge una pregunta que, digamos, te sorprende que tú no esperabas. Todo eso está bien, pero hay que recordar que esa parte, digamos, natural, orgánica de contar historias es también ver cómo adaptarse y cómo conectar de vuelta al propósito principal de por qué estamos aquí, por qué estamos contando esas historias y por qué es importante ese mensaje. Nunca olviden esto, aun si cambian las situaciones. Así que vayan aprendiendo en la marcha y la única forma de mejorar es seguir haciéndolo. Así que si la primera vez que cuentas una historia te fue terrible, está bien, está bien. Tomen notas y piensen, ay, cómo me equivoqué, o mejor dicho, qué pude haber hecho mejor y qué hice maravilloso y cómo mi público conectó conmigo, ¿cierto? Siempre también está bien preguntarle a su público, aunque sea preguntarle a una persona, a ver, no sé, dame tu opinión, ¿qué retroalimentación tienes para mí? Conforme yo hablo con más personas, ¿qué tú crees que hubiera sido mejor escuchar? ¿Qué te hubiera llamado la atención? Está bien hacer esas preguntas. Número 5 es muy importante y hay un orden para esto. El número 5 es que rápidamente llegues al punto. Eso significa que al principio digan a las personas por qué están aquí. Básicamente es como ya engancharlos desde el principio. Ese enganche es como el por qué. Y luego tomen un paso para atrás y llévelos en ese camino, esa historia acerca de las estadísticas, qué está pasando, qué pueden hacer. Y luego otra vez les recuerda por qué estamos aquí. Nunca deje a su público preguntándose, ¿de qué se trata todo esto? No, asegúrense que al principio, en esos primeros 2 o 3 minutos, que ellos sepan para qué están aquí. Número 6, tenga seguridad, confianza. Recuerde que usted es el experto, usted es el mensajero, usted es la persona que ellos vinieron a escuchar. Así que no tenga miedo, usted es el experto. Número 7, sea uno con el grupo y no esté por encima del grupo. Yo soy como ustedes. Cuando yo doy mis clases, yo le cuento a los estudiantes y les digo, yo sé exactamente cómo se siente sentirse así. Yo le cuento a mis estudiantes, miren, yo me sentaba antes en ese puesto que están ustedes, yo sé lo que es sentir miedo, de tener que hablar en público, de dar un discurso. Yo los entiendo, pero miren lo que estoy haciendo ahora. Aún tengo momentos de temor, pero yo era igual que ustedes. Así que cuando hablamos con las personas, estamos dándoles ese mensaje y tenemos que crear como básicamente un campo equitativo. O sea, que estamos iguales todos. Ya sea que hagamos que las personas por las que estamos defendiendo sean igual que los demás y traer paralelos. Así que traer el punto de vista de las personas, porque estamos tratando de cambiar sus vidas, porque todos nosotros estamos solamente a un cheque de distancia de no tener seguro médico. O si nos pasa tal cosa, con una cosa que nos pase en nuestras vidas, no importa cómo sea nuestra vida, con una cosita que nos pase, todos podríamos estar en esa situación. Por ejemplo, ahora con el precio de la gasolina y todo, todos podemos empezar a sentir cómo si nos quitan una cosa de nuestras vidas, cómo podría cambiar todo en nuestras vidas. Aquí el último punto es utilizar el humor de forma apropiada. Yo no soy una persona muy chistosa, me gusta contar chistes, aunque no son muy chistosos, pero los utilizo particularmente con la gente joven porque yo quiero que se rían de mí, que se sientan cómodos,
que se sientan como que soy tranquila, soy una persona tranquila, no voy a ser una maestra muy, digamos, estricta y que estoy aquí para que ellos disfruten este momento. Ahora, con ustedes no todas las situaciones van a ser oportunidad para humor, así que es importante también reconocer cuando el humor puede causar alguna ofensa. Así que por eso dije aquí que lo usen de forma apropiada. Si no hay un espacio dentro de su mensaje para el humor, no lo utilicen. Pero si ustedes son efectivos en el humor, entonces está bien, digamos, utilizarlo. El análisis de la audiencia toma tiempo y esfuerzo, pero vale la pena, porque hay que centrarnos en la audiencia y adaptarnos a ella para poder crear presentaciones efectivas y mensajes efectivos. Así que siempre, no sé, cuando ustedes sepan que van a hablar con un público en particular, hagan su investigación. ¿Quiénes van a estar ahí presentes? ¿Será una persona, varios? Eh, ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? Si tienes acceso a esa información. Alguna gente pensará, pero ¿cómo nos enteramos de todas esas cosas? Pues búsquenlo en Google. Hoy en día podemos enterarnos de muchas cosas a través de Google. Y lo más efectivo que pueden hacer es también poner historias personales en ese mensaje que están dando ustedes a esa persona que le están hablando, grupo. Metan las cosas personales porque así ellos van a sentir conectados con usted, van a sentir que pueden confiar en ti en ese tiempo que pasen juntos. Muy bien. Ahora hablemos acerca del poder de la narración. Y aquí ojalá que tengamos la oportunidad de encender, digamos, nuestro micrófono, o más bien compartir a través del chat historias, ver cómo podemos nosotros aprovechar la narración. Pero antes platiquemos acerca de qué es el contar historias o las narraciones. Pues el contar historias nos da la oportunidad de poder expresar nuestra vulnerabilidad, transparencia y poder conectar con el público. Así, la audiencia puede aprender de nuestra experiencia y puede dar forma o fortalecer sus opiniones, valores y conexión emocional. Y para eso queremos utilizar las historias, para que ellos puedan cuestionar sus pensamientos, porque muchas veces las personas tienen ciertas creencias, como que esta es mi verdad, hasta que viene alguien y nos desafía, hasta que alguien viene con suficientes testimonios, estadísticas y hechos, suficiente evidencia para hacerme pensar, tal vez lo que yo estoy pensando no es correcto. ¿Será que si yo estoy defendiendo tal cosa, pero tal vez eso no es lo que debo estar yo defendiendo? Esta es la oportunidad que le damos a otras personas de verse a ellos mismos reflejados en nuestra historia. Todos tenemos una historia. Aún las personas que parecen, uy, es muy difícil cambiar la forma de pensar de esa persona, seguramente tienen una historia que conecta con ustedes. Así que están dispuestos ustedes a contar una historia que pueda tener influencia sobre otros para que ellos puedan verse reflejados en su historia. Aquí tengo una historia, otra historia. Esa historia es más completa y se trata acerca de mi crianza como una persona de descendencia de Haití. Les voy a compartir esa historia y ojalá que podamos hablar esto juntos en la sección de preguntas y respuestas. ¿Por qué hablas así? Sonas como una chica blanca. ¿Y yo qué? Yo esto lo escuché muchísimas veces cuando era chiquita. Nunca era suficientemente negra y era demasiado negra para encajar en otras partes. La única vez que yo sentí que pertenecía era cuando estaba con mi familia de Haití. De chiquita solamente sabía cómo ser una niña de dos padres de Haití y me encantaba. Seguro mi papá era más estricto que los papás de mis amigos, pero nada se comparaba a nuestra comida, la música que escuchábamos y el amor que yo sentí. Tenía un círculo enorme de tías, tíos, abuelos, primos. Mi casa era el pequeño Haití, en el medio de Raleigh, Carolina del Norte, y yo encajaba perfectamente bien hasta que salí. Yo no entendía qué significaba ser afroamericana. Yo intentaba, pero no era lo mismo. Y cada vez que intentaba empatizar, me decían que yo no entendía.
Y parece que no, tal vez no lo entendía, porque yo venía de una familia que estaban orgullosos de ser negros, de una nación que fue la primera nación negra de liberarse de la esclavitud. Así que al criarme en el sur, donde la esclavitud y el racismo eran temas muy sensibles, para mí era difícil comprender todo esto y era difícil sentir orgullo de donde yo venía y tener empatía de personas que eran igualitos a mí. Como resultado, yo me crié muy callada, me sentí malentendida y también tuve ciertas crisis de identidad. Yo quería encajar y quería desprenderme de la cultura que amaba porque nadie podía entender que estaba en mi centro, en mi corazón. Y luego eso junto con lo que decían los medios acerca de ti me hizo preguntar quién yo era. Me metí en libros y creé mi propio mundo donde mi sabor caribeño era excelente y era sexy hablar con acento francés, donde yo podía traer todas mis posesiones y hacerlo sin pena, sin vergüenza. Así que en este mundo yo hablaba con libertad, mi voz era dura, fuerte, tanto en inglés y en creol. Tapacé o what's up, lo decía yo con orgullo. Y en este mundo Kenia era hermoso, en este mundo Kenia era inteligente, en este mundo Kenia podía hacer todo. Y luego dejé los libros atrás y empecé a surgir a un mundo que tenía tanta dificultad aceptando a Kenia. Yo salía a un mundo en el cual yo básicamente estaba en silencio, gritando para poder salir. Tengo escalofríos, como dijo Fawn. Muchísimas gracias, Kenia, por compartir tu historia. Tenemos aproximadamente 15 minutos y nos encantaría abrirlo ahora para preguntas. Veo que hemos tenido dos preguntas. Les recordamos que pongan sus preguntas en el Q y A. Vamos a comenzar con la primera pregunta de Yasmín. Yasmín, esta pregunta es acerca de cómo nosotros compartimos historias cuando tenemos diferentes públicos, diferentes grupos interesados. Seguramente ustedes entienden acerca de eso. Digamos que estamos presentando a políticos, padres, diferentes partes interesadas. ¿Cómo podemos nosotros hacer un mensaje para diferentes públicos? Me parece que es una muy buena pregunta. A veces estamos pensando las cosas demasiado. Para mí la respuesta es que hay que reconocer el hecho de que un tema, un asunto, una preocupación unió a todas estas personas en el mismo espacio. Hay tantas diferentes personas con diferentes propósitos y objetivos, pero están todos aquí en este mismo espacio para un motivo. Todos queremos lo mismo. Así que una vez que identificas el hecho de que todos quieren lo mismo, o que están aquí por lo menos para explorar este tema juntos, para ver cómo podemos llegar a un acuerdo lo más posible. Eso unifica a las personas, porque si ustedes lo miran como que, bueno, todos tenemos diferentes opiniones o experiencias, eso es cierto, pero si empezamos a separar a las personas, entonces la gente no se sienten como que están unidos, se sienten como independientes. Así que aunque no estemos de acuerdo con todo, estamos todos aquí por el mismo motivo. Así que si usted comienza con eso, pensando, bueno, vamos a unir a la gente, hacerles sentir que no hay diferencia entre nosotros, entonces la conversación puede empezar a correr porque las paredes las hemos bajado. Me encanta eso. Me acuerda alrededor de saber a dónde quieres ir, pero sin necesariamente saber el mensaje final. Entonces me encanta. Nuestra segunda pregunta es de Kira. Cuando vemos nuestros propios estereotipos dentro de los discursos, también tenemos que ver los que existen en nuestra audiencia. Entonces, ¿cómo podemos pasar por encima, sobrepasar estos estereotipos que existen en la audiencia? Sí, entonces debes siempre saber que existen estereotipos que puede que tengan la audiencia, pero nunca deben asumir porque puede que lo tengan o puede que no, pero pueden saber que hay estereotipos comunes y puede que tú te identifiques con ellos o no. Entonces, nuevamente, si utilizamos historias para saber que cualquier persona puede experimentar estas cosas,
la mayoría de la gente tiene hijos o sobrinos o nietos y que de alguna manera pueden ver que estos niños, en los niños por los cuales nosotros estamos luchando, entonces se pueden identificar como que fueran nuestros hijos. Entonces, si eso no funciona, yo no sé qué podemos hacer si eso no es cierto, porque para mí no es que ustedes tengan el trabajo más fácil, obviamente, pero cuando hablamos de niños, bebés, uno tendría que tener un corazón muy duro para no tener empatía y compasión con las historias que involucran la lucha de estos seres humanos chiquitos. Entonces, yo sé que muchas de las cosas que ustedes están luchando para conseguir son difíciles, pero las historias que pueden resonar con la audiencia, yo creo que esa es la mejor manera de romper estos estereotipos. Genial, muchas gracias. Tengo otra pregunta aquí. ¿Puedes compartir pautas o consejos de cómo pasar por el miedo de hablar en público? Sí, yo sé, práctica. Yo sé que ustedes piensan en serio, pero sí, esa es la mejor manera. Lo principal que mis estudiantes de 18 a los 25, adultos de 35 a 65 años, mis hijos mismo, este es el primer problema que todo el mundo tiene y es el miedo a hablar en público. Si ustedes se salen de su propia cabeza y se caen en cuenta que todos los demás están igual de nerviosos o todos tienen los mismos miedos. Yo todavía me pongo nerviosa, honestamente, pero sí es muy importante para mí, yo me pongo muy nerviosa. Y si estoy preocupada de qué tan efectiva voy a poder comunicar lo que tengo que decir o si me importa algo, si me importa algo, me va a causar una energía que tal vez me da más nervios. Pero tenemos que saber, ¿es más nervios o es pasión? Porque a veces la pasión nos causa el sentimiento parecido a los nervios. Y siempre digo, antes de que estés enfrente de la cámara o te subas al escenario, respira profundo. Yo, personalmente, yo digo trabalenguas porque los trabalenguas relajan los músculos de tu boca y yo no sé para ti, pero si yo no he hablado por la mañana y, por ejemplo, ahorita voy a hablar a las 9:30 de la mañana, voy a estar cansada de estar dormida, todavía los músculos no se han despertado del todo, entonces haré algo, así sea ridículo con mi boca, para que eso envíe luego las hormonas a tu cerebro para que se relaje todo y se despierte y te da un sentimiento como de euforia. Entonces la práctica es lo número uno porque no importa todo lo que tú hayas pensado, si tú no lo practicas, no va a funcionar. Entonces, la práctica es lo principal. Conoce tu contenido, nunca te pares enfrente de todo sin tener la respuesta. Si no sabes la respuesta, está bien decir que no la sabes, pero tienes que dar algún tipo de recurso o información adicional. Entonces, tienes que estar preparado y también relajarte lo más que puedas. Crear un espacio que te ayude a tranquilizar y que te ayude a relajar para que no cause presión adicional a lo que ya estás sintiendo. Una más, ¿qué es lo que tú piensas de Toastmasters, por ejemplo? Ese grupo que es Toastmasters. Me parece que es muy bueno. Yo no quiero, yo tengo mi propio programa de hablar en público, entonces yo lo creé porque fui a Toastmasters y no me funcionó tanto. Y no tiene nada de malo todos los que utilizan Toastmasters y funciona para mucha gente, pero yo creo que uno tiene que entrar a un espacio que esté diseñado para tus necesidades personales. Y no creo que Toastmasters siempre tenga este espacio, pero si tú ya sabes, tienes un poquito de práctica hablando y solo quieres perfeccionar tus habilidades, está muy bien. Pero si tú quieres trabajar internamente en ciertas áreas como la ansiedad o trauma, por ejemplo, mi situación fue traumático, la manera que yo crecí con mi familia, mi situación, eso fue traumático. Entonces, trauma y conversación trae esta ansiedad. Entonces, cuando no tratamos el trauma,
no podemos contar nuestras historias, no somos oradores tan efectivos. Gracias. Y Fon está incluyendo información en el chat para que todos puedan tener más información acerca de del grupo de narración de Kenia. También cuando hablamos de la ética, ¿cierto? Entonces, ¿cómo compartimos historias y cuáles son ciertas guías que podemos seguir alrededor de compartir historias de una manera ética que tienen que ver con otra gente? Esto tiene que, qué está fuera de lugar, cómo nos mantenemos en contacto, qué tenemos que asegurarnos de preguntar antes de compartir. Es muchas preguntas en una, pero en general. Sí, he trabajado con tantas ONGs. NC Child es una de las principales y contamos historias muy sensibles, muy delicadas. Yo muchas veces estoy llorando detrás de la cámara porque son reales, se sienten reales. Pero antes de empezar con este escenario así enfrente de la cámara, hablamos de qué es la historia, cuáles son nuestros objetivos y crear un documento en el cual ellos puedan estar de acuerdo de compartir esta historia para este propósito. Pero habiendo dicho esto, siempre que alguien comparte su historia, tiene el lujo de decir, no, no quiero contar esta historia. Yo vi el video, entonces me voy a devolver. Alguien grabó el video, se los mostramos, porque es una cosa contarlo y otra cosa es verse uno mismo contando la historia o leer un guión de la historia o algo así. Muchas veces yo digo, no, yo no quería decir esto, ¿podemos quitarlo? Sí, claro, podemos quitarlo. ¿Podemos editar esto? Sí, claro, podemos editar esto. O, ¿sabes qué? Todavía no me siento cómodo o cómoda compartiendo esta historia. Y no es nuestra historia para contar, nosotros no podemos decidir. Entonces, ellos están en control de su propia narración. Y nosotros tenemos que poder ser defensores de estas historias. Y no queremos que la gente confíe en nosotros. Y la confianza es lo principal en la narración y en el trabajo que ustedes están haciendo. Porque si la gente no puede confiar que tú vas a cuidar sus historias, que es como su bebé, entonces no van a continuar. Y esto se riega, esta información se riega. Entonces, grábenla, dejen que ellos vean, ya sea la transcripción o el video, y darles ese espacio para que ellos, si no se sienten cómodos, puedan retirarlo. Darles la opción de editarlo si quieren editar algo. Entonces creo que esto es la manera más ética de hacerlo, ser transparente en todos los elementos del proceso para que ellos se sientan cómodos y confiando a ustedes, confiando en ustedes, confiando en su historia. Tenemos tiempo para una pregunta más. Hay un comentario en el chat de Mevin que dice, puede que sea difícil para que las personas vean la conexión entre el bienestar de los niños y los padres. ¿Tienes alguna idea de cómo ayudar a que la gente pueda crear estas conexiones de cómo el bienestar de los niños está conectado con el bienestar de los padres y así? Es difícil, esta es una pregunta difícil. Para mí, yo siempre pienso, y no me gusta seguir hablando de la trauma, pero el trauma ha creado tantas de mis experiencias. Cuando tú miras a los adultos ahora y lo que ellos están pasando, siempre está conectado con algo que sucede en su infancia. Decisiones, escenarios, situaciones actuales. Los caminos que nosotros tomamos nos llevan a donde estamos ahora. Entonces, si vamos a esta fundación, todos tenemos este niño adentro. Entonces, ¿por qué no podemos prevenir que ellos vivan lo que ustedes ya vivieron? Entonces, creo que muchas veces muchos adultos piensan, esto es muy lejos, está muy lejos de donde yo estoy ahorita. O ellos dicen, esto ya no me importa porque ya no me molesta como antes. Y no siempre es real, pero tienen que estar preparados de que muchas de estas historias, muchas de estas narraciones pueden traer emociones a las personas. A mí no es que me guste que la gente llore cuando yo cuento historias, pero muchas veces es la mejor manera de soltar estas emociones y conectarse bien. Entonces tienen que estar preparados para tener suficiente empatía
y entender este niño que existe dentro del adulto. Y acuérdense lo que les dije de no siempre vender o que la gente pueda inscribirse, sino de crear la relación. Entonces, cuando hablamos con este tipo de personas que tal vez no se conectan, crea una relación primero. Trata de bajar estas barreras, paredes, este trauma que está bloqueando todo para que ellos puedan identificar con, con ellos mismos el niño que hay adentro. Y espero que esto haya contestado tu pregunta. Yo creo que sí, esto fue muy bueno. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más y es, cuando tú hablas de tener cuidado con las ciertas trampas que uno puede enredarse, cuando hablamos de las palabras específicas, ¿cómo hacemos para asegurarnos que no estamos reforzando los estereotipos? Pues nosotros no podemos comunicarnos de una manera efectiva todas las veces. Siempre que yo tengo un discurso o algo, lo comparto con mis amigos, con mi familia y les digo, por favor, sean tan honestos como puedan conmigo, ¿lo pueden entender? ¿Será que alguien se puede ofender con esto? Y yo estoy orgullosa de poder decir que tengo un grupo muy diverso de amigos, entonces tengo gente de todas partes de la vida y ellos me pueden decir a mí si yo potencialmente estoy usando un estereotipo o estoy diciendo algo ofensivo. Y acuérdense, ustedes no pueden evitar ofender a alguien en algún momento porque es imposible, pero si vienes con un corazón puro y con buenas intenciones, mismo cuando hice ese comentario de Meredith, yo dije, ay no, alguien de Meredith va a estar en la audiencia y y es la manera que yo lo dije, tal vez alguien se pueda ofender, pero mi intención fue pura. Pero entonces yo me corregí, yo no quise volver a grabarlo y fue simplemente un momento de decir, está bien, porque qué tal que hubiera estado en vivo y hubiera pasado. Yo tuve que corregirme, no darme tan duro y golpearme a mí misma por hacer esto, sino pararme, les estaba dando un consejo y claramente lo demostré diciendo la cosa equivocada y lo reconocí. Lo pude identificar, pedí perdón si alguien se ofendió y expresé que esa no era mi intención. Entonces creo que estos momentos están bien, estos momentos demuestran que somos humanos, que no estamos tratando de poner una máscara. La cámara no es todo este glamour que nos evita ser personas reales. Somos personas reales y tenemos lo que tienen todas las personas normales. Pero lo importante es que la gente pueda escuchar nuestros discursos, nuestros mensajes o los videos que creamos para que la gente pueda estar segura que no hay estas trampitas que nos hemos puesto nosotros mismos y podemos identificar cualquier problema lo más rápido posible y expresar si ustedes se sienten mal o sus disculpas o algo así. Esto me encanta. Pues creo que estamos justo a tiempo, Kenia. Muchísimas gracias por tu presentación. Hay mucho amor en la cajita del chat. Y Fon también incluyó, y Margot incluyó tu página web. Qué pena, mi página web se cayó hace un mes, entonces tengo que revisarla, pero si me siguen en LinkedIn, creo que me llamo Kenia Thompson, o WordCrowns en Instagram o Facebook. Ahí hay un enlace para mi próximo curso o me pueden enviar un mensaje directo. Entonces, qué bien, la gente sabe cómo conectarse. Gracias por venir a esta sesión y que tengan un buen día. Hasta luego.